Entonces, les rogaría, por favor, tomen en cuenta que para trabajar la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria necesitamos precisamente que estén incluidas las reformas que están contenidas en el decreto 37-2016 del Congreso de la República y que se llama Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia Fiscal y la Gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria. No sé si tienen alguna duda también sobre lo que tiene que ver con la ley orgánica del Banco de Guatemala. Así que aquí estoy a su disposición. Bueno, si no tienen dudas es porque, gracias a Dios, realmente las leyes creo que están desarrolladas de una manera que no da problema el resolverlas. Entonces, si no es así, pues hagan sus laboratorios, ténganlos listos para que en un momento nosotros podamos decirles y podamos resolver esta parte. Entonces, buenas noches, licenciada. Disculpe una pregunta. sí, como no, Feli Andrea, ¿qué manda? Buenas noches, licenciada. Quería saber si en el primer laboratorio, en el laboratorio de la SAT, hay que poner también el fundamento legal de cada respuesta. Sí, hay que poner el fundamento legal porque precisamente en base a eso es que ustedes están contestando las preguntas. Aunque el laboratorio no lo tiene, sí le pediría por favor que tenga el fundamento legal. Muy bien, licenciada, gracias. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? Solo vamos a esperar. Sí, Ana Lucía Cabria Alvarado. ¿Qué más? Buenas noches, licenciada. El examen parcial, según tengo entendido, viene hasta el punto 3, ¿verdad? De los documentos que nos han... Viene hasta el punto número 4, okay. Que es el punto que nosotros terminamos el día de hoy. Ya. Y entonces ya les llega el punto número 4. Hasta ahí comienza, hasta el punto 4. Perdón, termina hasta el 4. Gracias, licenciada. Muchas gracias. No se preocupe. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Aquí estoy para resolverle las dudas. En lo que les doy ingreso a los compañeros, porque si comienzo a poner la diapositiva, ya no puedo regresar a darles ingreso. Más que interrumpir. Una cosa, pero cuando salgas de dar clases, háblame. Sí, yo me siento para hablar. Marta, se me hace que quieres más de este patrón. Por lo menos, ya con lo que es
4 onzas. Sí, 4 onzas. Exactamente. ¿No? Pero no le vayan a revolver los camarones. Disculpen. Bueno. Entonces hoy vamos a continuar hablando del tema de los recursos públicos, que precisamente ya los comenzamos el día martes, no la semana pasada, sino el día martes. Entonces vamos a seguir hablando un poquitito, solo que vamos a regresarnos. Bueno. Ustedes se recuerdan, nosotros comenzamos hablando de una clasificación objetiva y ahora nos toca entrar a la clasificación subjetiva. Esa clasificación subjetiva que se refiere a los recursos que provienen de bienes y actividades del Estado. Nosotros tenemos que tener bien claro aquí, y así lo debemos de entender, que el Estado juega un papel muy importante en este tema de los recursos. Y cuando nosotros pensamos en el Estado, debemos de pensar en primer lugar, si ustedes se recuerdan, que es el sujeto activo de la relación jurídica tributaria. Y en la relación jurídica tributaria aparecen dos sujetos. Por un lado, aparece el sujeto activo, que lógicamente es el Estado. Es esa persona jurídica que es titular de derechos sobre bienes. Pero es esa persona jurídica que en ejercicio del poder imperio, que en ejercicio del jus imperium, cobra coactivamente los impuestos. Y que lógicamente al cobrar coactiva los impuestos, permite que el Estado se agencie de los recursos necesarios que le permitan satisfacer las necesidades de la población. Yo no sé si ustedes han oído aquello que es primero, que es el huevo o la gallina. Pues aquí nosotros nos tenemos que poner a pensar, ¿qué es primero? Primero es la actividad financiera del Estado. ¿En qué consiste la primera fase de la actividad financiera del Estado? Consiste en que el Estado se agencie de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población. Y lógicamente, ¿de dónde los toma el Estado? El Estado los toma de los impuestos que pagamos los contribuyentes. Si a nosotros el Estado nos preguntara, ¿ustedes quieren pagar impuestos? Yo sé que en estos momentos, hoy por hoy, la respuesta sería completamente diferente y la respuesta sería, no quiero pagar impuestos. Pero nosotros no podemos hacer esa operación. Y no podemos hacer esa operación porque recuerden ustedes que es bien importante el pagar los impuestos al tenor de la Constitución Política de la República de Guatemala, que me obliga a mí como ciudadano contribuir al gasto público. Entonces, el Estado es precisamente esa persona jurídica, titular de derechos sobre bienes. Cuando yo hablo de bienes, hablo de la clasificación mejor que todos conocemos, de la clasificación cajonera que todos conocemos. ¿Y cuál es esa clasificación cajonera? Aquella que divide los bienes en bienes muebles o inmuebles. Y que por su misma calidad ejerce funciones o actividades que le producen recursos. El Estado, al obtener esa clase de ingresos, los canaliza en un fondo común. ¿Y por qué es que los lleva a un fondo común? Porque es que ahí los deposita. Porque ese fondo común es el resultado de las relaciones jurídicas que necesariamente acompañan a la actividad productiva.
y que no puede ser apropiado por ninguna persona, con la sola excepción de los fondos privativos que la ley determina. Los fondos privativos, como su nombre lo dicen, es para ciertas entidades. Tienen el privilegio de ser de ciertas entidades y nunca van a ir a un fondo común. Por ejemplo, ¿cuál es ese ejemplo? Yo les puse a ustedes la semana pasada el ejemplo que son las multas que ustedes cuando litigan pagan en los tribunales de justicia. Esas multas, ¿dónde se quedan? Esas multas quedan formando parte de los fondos privativos de ese organismo. Y lógicamente, esta clasificación que tiene que ver con los recursos provenientes de bienes y actividades del Estado, los comprende. ¿Y cuál es el mejor ejemplo que nosotros podemos poner? El arrendamiento de tierras de explotación, de fincas nacionales, de servicios de empresas comerciales, industriales, etc. Y su actividad está basada en normas jurídicas de derecho privado. Lógicamente, coincidiendo esta clasificación con la de los recursos ordinarios descritos en la clasificación objetiva. Entonces, lógicamente, si yo quiero ponerle nombre en esta clasificación subjetiva, los tengo que llamar recursos provenientes de bienes y actividades del Estado. Pero si yo los quiero analizar en esa clasificación objetiva, ¿cómo los llamo ahí? Los llamo originarios, porque son los que el Estado genera de sus bienes, pudiendo ser estos bienes en la clasificación normal, bienes muebles o inmuebles, y que es la actividad que ejerce propiamente el Estado. Y luego tenemos la otra clasificación, que es los recursos provenientes del ejercicio de la soberanía o poder imperio. Y allá nos estamos refiriendo, si lo hacemos desde el punto de vista objetivo, ¿cómo lo llamamos? Los llamamos derivados. ¿Por qué? Porque los está pagando el contribuyente. No viene solo de la actividad propia del Estado, sino lo está pagando el contribuyente. Pero si yo esto lo hago desde el punto de vista subjetivo, le llamo recursos provenientes del ejercicio de la soberanía o del poder imperio del Estado. Y tenemos que considerar que esta clase de recursos es la principal fuente de ingresos del Estado. Yo, si ustedes se recuerdan, les dije que el presupuesto del Estado se financia en un 85% de los impuestos que pagan los contribuyentes. Lo que sí tenemos que tener bien claro es que aquí hay dos conceptos que tenemos que tener bien claro. ¿Por qué tiene el Estado ese poder imperio, ese jus imperio, ese poder tributario, ese poder financiero? ¿Por qué lo tiene? Porque lo extrae de la soberanía del Estado. Y no hay nadie más que lo tenga. Solamente lo tiene el Estado. Entonces, esta clase de recursos es la principal fuente de ingreso del Estado. Y es cuando éste actúa en su calidad de jus imperium, gravando la economía de los particulares, calidad que es única y exclusiva del Estado. El poder imponer los tributos a través de las diversas leyes existentes es el contenido de ese principio importante que es lo más importante que tiene el derecho financiero. Es ese principio básico donde descansa la tributación y es el artículo 239 de la Constitución que se llama principio de legalidad. Que yo les pediría que si a estas alturas del partido no han leído ustedes todavía ese artículo,
vale precisamente que lo lean. O sea, ¿qué dice ese artículo? Vamos a buscarlo aquí en la Constitución Política de la República. No sé si hay alguien ahí que me quiera ayudar a leer ese artículo. El 239 de la Constitución. ¿Habrá quien me ayude ahí a leer ese artículo? ¿Quién tiene por ahí la Constitución? ¿Quién me ayuda? Bueno, a ver, lo voy a... Así, ahí, ayúdenos. Y vaya despacito si me hace favor. Artículo 239. Principio de legalidad. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes. Inciso A, el hecho generador de la relación tributaria. B, las exenciones. C, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria. D, la base imponible y el tipo impositivo. E, las deducciones, los descuentos, reducciones y recargos. Y F, las infracciones y sanciones tributarias. Son nulas ipso iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Okay. Entonces, ahí hay dos cosas que son clarísimas. Y la cosa más clarísima, si ustedes se dan cuenta, es el primer párrafo y dice que le corresponde al Congreso de la República, que le corresponde al Congreso de la República crear los impuestos ordinarios, extraordinarios, arbitrios, contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado. Y el otro aspecto muy importante es el saber lo que tienen que contener esas leyes, qué deben de contener. Lo que deben de contener es todos esos incisos que comienzan hecho generador, luego está el B, que serían las exenciones, el sujeto pasivo y tributario. El artículo nos dice todo lo que debe de contener una ley tributaria. Nos dice quién la debe autorizar y nos dice que la debe de autorizar el Congreso de la República. Y el último párrafo tiene también relevantes e importantes. ¿Y cuáles son? Donde dice, son nulas ipso iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. O sea, está diciendo que no puede haber ninguna ley menor que lo contradiga. Y luego dice que las disposiciones reglamentarias, por eso es que ustedes miran que todas las leyes tributarias tienen reglamento, pero con un fin fundamental. Y el fin fundamental es que no pueden modificar dichas bases y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Ya le está diciendo en sí qué es lo que hace el reglamento. El reglamento no puede desarrollar lo que la ley no tenga. No, ¿qué va a hacer el reglamento? El reglamento va a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y va a establecer los procedimientos que faciliten la recaudación. Entonces, por eso es que las leyes tributarias que contienen tributos, que imponen tributos, van contenidos en una ley. No porque así lo dijo determinado autor, no, sino que porque así están plasmadas en la Constitución Política de la República de Guatemala. Y aquí es importante donde dice, los tributos, a través de la diversidad de leyes tributarias existentes, considerando que están incluidos en esta forma de obtener ingresos por parte del Estado, además de los tributos, todas aquellas formas en las cuales el Estado actúa imponiendo su voluntad
sobre la economía de los particulares. Entonces aquí yo les decía, ¿qué es lo primero que tiene el Estado? Ponerse a trabajar. ¿Y cuál es esa primera parte cuál es ese trabajo del Estado? Conseguir los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población. Y la primera manera que se le ocurre al Estado es que los contribuyentes paguen impuestos. Sí, pero para poder cobrar esos impuestos se necesita una ley. ¿Y quién va a aprobar una ley? El Congreso de la República. ¿Y qué es todo lo que va a tener el contenido de la ley? Lo que dice el artículo 239, principio de legalidad. Ahí es donde no está la normativa. ¿Por qué debe de hacerlo una ley? Nosotros tenemos que tener bien claro que el jus imperium, que el poder tributario, que el poder financiero, esa potestad que solo posee el Estado, debe de ser como una exteriorización de la soberanía. Y cuando nosotros estamos hablando de la soberanía que solo tiene el Estado y que desde que se funda el Estado la tiene aparejada, ahí aparece precisamente esto que es el poder tributario como una exteriorización de la sabiduría. Entonces, si nosotros queremos preguntarnos qué es el poder impositivo, qué es el poder financiero, qué es el poder imperium, qué es el jus imperium, cómo se puede denominar este poder, constituye una atribución a una calidad inherente al Estado. Solo el Estado la tiene. ¿Y qué le permite? Ese poder de coacción que el Estado ejerce sobre el contribuyente, ¿qué le permite? Le permite obtener los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población. Por eso es precisamente que el Estado se mira en la difícil tarea de imponer impuestos, con una fundamental finalidad. ¿Y cuál es esa fundamental necesidad? Obtener los recursos necesarios para satisfacer las necesidades colectivas. Ya dijimos también que no solamente el Estado obtiene los recursos de los impuestos. También hablamos ya que los puede obtener, y ya fuimos muy claros en esto, dijimos, pueden haber recursos patrimoniales, pueden haber recursos tributarios, puede haber también recursos de crédito que son originadas de la utilización del crédito público, y hay algunos que consideran también que es importante mencionar a la emisión monetaria. Y hay otros que crean una nueva categorización o una nueva agrupación de los recursos y aparece la emisión monetaria. Entonces, esto es importantísimo. Esto es importantísimo que lo sepamos. O sea, no solo de los impuestos logra el Estado los recursos. El estudio lo puede obtener de los recursos patrimoniales cuando pone a trabajar sus recursos, cuando utiliza un crédito y una deuda pública, cuando habla de la emisión monetaria, cuando habla de una donación. De ahí se pueden obtener los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población. Entonces, si nosotros volvemos a repetir y nos hacemos la pregunta, ¿qué son los recursos públicos? Tenemos que tener bien claro qué son los recursos. O sea, lo primero que tienen que tener ustedes claro es que no son los impuestos. No son los impuestos. O sea, ¿qué son los recursos? ¿Qué son? Son las erogaciones a cargo del Estado que son atendidas con recursos de variada naturaleza. ¿Y cuál es esa variada naturaleza? Esa variada naturaleza puede ser por recursos patrimoniales,
cuando el Estado pone a trabajar su patrimonio, si el Estado tiene un bien inmueble y lo alquila, ese arrendamiento es un recurso patrimonial. También si el Estado no tiene los recursos necesarios o no tiene el dinero necesario o la erogación necesaria y se le ocurre hacer un préstamo, ya sea una institución individual, jurídica, que esté en Guatemala o que esté en el extranjero y que le va a ocasionar una deuda pública, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano? Ahí estoy para servirle. Licenciada, solo una preguntita. ¿Hay algún, digamos, fundamento legal que faculte al Estado para pedir préstamos? Sí, la misma Constitución le habla, pero también necesita la aprobación del Congreso de la República. O sea, necesita que exista la aprobación del Congreso. O sea, no es que, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas vaya a decir, vamos a hacer un préstamo y ya. No, tiene que estar plasmada en una ley aprobada por el Congreso de la República. Sí, pues que son esos como decretos, digamos, que emite el Congreso. Es que mi duda era como tal, digamos, si tiene mandato constitucional, digámoslo así, pero ya, todo claro. Ya, pero recuérdese usted que el Congreso de la República siempre legisla a través de decretos. La ley del impuesto del IVA es un decreto. La ley de la Superintendencia de Administración Tributaria es un decreto. Las reformas a la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria es un decreto. Entonces, la manera en la que legisla el Congreso es a través de decretos leyes. Ya, gracias, licenciada. Y así está en todo ese capítulo que tiene que ver en la Constitución de la formación y sanción de las leyes. Muchísimas gracias, licenciada. No tenga pena. Entonces eso es lo que yo les decía. Y los variados. Y hay alguien que me podrá preguntar ahí, ¿y los variados qué? Recuérdense ustedes que dijimos que nosotros tenemos países amigos que en un momento determinado nos pueden donar, pues eso puede ser un recurso variado. Y eso entonces es bien importante. Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué son los recursos? Son las erogaciones a cargo del Estado que pueden ser atendidas con recursos de variada naturaleza, de índole patrimonial algunos, de derecho privados unos y de derecho público otros. Entonces, lógicamente, eso es bien importante que tengamos esa definición. Los recursos públicos constituyen desde la antigüedad una fuente principal de los ingresos del Estado. Pero estos perdieron significación financiera a partir del siglo XIX, en que fueron reemplazados por otros medios, principalmente los tributos y los empréstitos. En ese momento se decía, hay una cita que a mí me gusta mucho, que la hace Giuliani von Ruisch en su libro Derecho Financiero, que se los voy a leer, y dice: los bienes dominicales son utilizados ahora con finalidad de orden social o económico, como es el caso de la tierra pública y de las minas. Entonces, lógicamente nosotros, ¿por qué es importante el tema de los recursos? Es importante porque los recursos del Estado son aquellas cantidades de dinero que le permiten al Estado poder comprar lo necesario para satisfacer las necesidades de la población. Digamos, yo les hago una pregunta para que lo tengamos claro. ¿Cómo es que el Estado satisface la necesidad de la salud? Dígame alguien ahí, ¿cómo es que el Estado satisface la necesidad de la salud? A ver, participemos para que no solo hable yo, a ver, participemos, creemos la discusión que para los abogados es importante, que rompan ese miedo y comencemos a hablar, porque de aquí en adelante su examen es privado, comencemos a hablar.
O sea, no hay aportes que no sean buenos, todos los aportes son buenos. Y recuérdense ustedes que cuando se da la discusión tenemos que aprender algo. Lo que tenemos que aprender es, puede ser que yo no esté de acuerdo con lo que dice el compañero, pero yo tengo que respetar a mi compañero y tengo que respetar su planteamiento. Sí, no es el que yo quiero, no es el que a mí me gusta, sí, pero yo lo tengo que respetar. ¿Por qué? Porque a mí me gusta también que me respeten el mío. Entonces, si a mí me gusta que me respeten el mío, yo tengo que respetar en los demás, porque díganme ustedes, ¿dónde comienza mi límite y mi poder? ¿Dónde comienza mi derecho humano? ¿Dónde termina el del compañero? Y esto es importante, el vivir en sociedad. El vivir en sociedad no es fácil, pero tengo que aprender a respetar lo que mi compañero dice. No estoy de acuerdo, ok, pero lo tengo que respetar. Entonces, ¿cómo es que el Estado me satisface a mí la necesidad de salud? Teniendo buenos hospitales, teniendo buenas medicinas. Y recuerden ustedes que hoy, porque se nos vino esto del COVID tremendo, pero ¿qué pasó? El Estado no tenía hospitales, pero no es problema de este gobierno, y eso es que no lo estoy defendiendo. El problema de Saúl lo tenemos desde hace años. No me dejarán mentir algunos compañeros que he visto ahí a través de la pantalla que ya pintamos canas, y eso no es sabiduría, sino son años de más. Que a lo largo de 55 años, de 60 años, desde que nacimos solo están los mismos hospitales, el Roosevelt y el General. Y hasta ahora que se dio esta chamuchina, vimos que hay uno que generaron uno en Villanueva, que hay otro en Zacapa, pero fue producto de esa necesidad que teníamos de dar salud. Pues precisamente esa necesidad de salud se tiene que resolver, se tiene que satisfacer en base a tener buenos hospitales y equipados. ¿En beneficio de quién? En beneficio de la sociedad. Entonces, lógicamente, es importante que nosotros tengamos esto. Nosotros no podemos olvidar que en la organización moderna del Estado, no todas las empresas corresponden a servicios públicos, ni aplican precios públicos, y eso lo tenemos que tener claramente establecido. Entonces, nosotros, a lo largo de todo esto que hemos visto, no podemos olvidar los recursos ordinarios, extraordinarios, no podemos olvidar los recursos originarios, los derivados, no podemos olvidar los recursos provenientes del ejercicio de la soberanía o poder imperio del Estado, y mucho menos olvidar los otros recursos que aquí se los pongo, que serían los provenientes de bienes y actividades del Estado. O sea, no podemos esto olvidar. Y esto lo tenemos que tener clarísimo. Es importante también que nosotros tengamos claro que ahora aparece una nueva, ustedes van a encontrar, si buscan en los libros, van a encontrar un recurso que se conoce con el nombre de recurso parafiscal. Algunos libros los tienen. Entonces, ¿qué es este recurso parafiscal si ustedes los encuentran? ¿Qué es? ¿Dónde los podemos encontrar? Dice que las doctrinas italiana y francesa, y lógicamente esto se multiplicó y lo tienen otras legislaciones, como por ejemplo lo tendría Alemania, que tiene un impuesto que se llama Schutzgelder, que es para cubrir los gastos de un determinado servicio público, pero con fondos especiales. Y aquí es donde algunos mencionan esto que dice que este recurso parafiscal se está refiriendo básicamente como un criterio clasificatorio
a los aportes y contribuciones de seguridad social, que deberían considerarse como contribuciones especiales y que merecen una gran importancia. Eso es los recursos parafiscales, lo que está destinado precisamente a la seguridad social. No es un impuesto, pero es algo que genera recursos para el propio Estado, y esto es muy importante. Entonces, el parafiscalismo, de acuerdo a la doctrina italiana o francesa, lo que hace es agrupar atributos a favor del Estado o de entes públicos descentralizados, pero con un fin especial. ¿Y cuál es ese fin especial? El fin social o de regulación económica. Y nosotros tenemos ese ejemplo bien importante en las contribuciones y en los aportes de seguridad social, que no me dejarán mentir ustedes, que nosotros lo pagamos en un ente autónomo descentralizado, que hoy por hoy en Guatemala se llama Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y también ustedes se recuerdan que yo les hablé de ese recurso de emisión monetaria. O sea, ¿en qué piensan ustedes cuando yo les hablo de emisión tributaria? A ver, ¿en qué están pensando? No me dejarán mentir que ustedes están pensando en la emisión de moneda. Están pensando, porque ya leyeron la ley orgánica del Guatemala, que nosotros estamos organizados en un banco central. Y ese banco central se llama Banco de Guatemala. Voy a parar un poquitito y voy a dar ingreso y voy a tomar agua. Entonces, ustedes, si ustedes ya se vieron, nosotros estamos organizados en un banco central. Y ese banco central se llama Banco de Guatemala. Y por eso a nosotros nos tocó prácticamente leer la ley del Banco de Guatemala, porque tengo que saber cómo en ese Banco Central se desarrolla la política cambiaria, monetaria y crediticia. Eso es lo que dice la ley del Banco de Guatemala. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que esta emisión monetaria está referida a la moneda. Y hay dos términos que referidos a la moneda nosotros no se nos puede olvidar. Y yo creo que el día de ayer leí por ahí que se disparó la canasta básica en un 50%. La canasta básica tiene un valor mayor. ¿Y eso cómo se llama? Y no me vayan a decir que ustedes no lo han oído mencionar. Inflación. Antes era deflación, pero hoy hemos estado oyendo lo que es inflación. ¿Qué es la inflación? Es la disminución del poder de compra de los bienes, que es necesario reajustarlo con el nivel de los ingresos reales, según la desvalorización de la moneda. Y nosotros, ahora porque se dio el COVID, pero nosotros antes del COVID ya teníamos problemas de inflación. Nuestra moneda, lógicamente, ya había sufrido una disminución del poder de compra. Y con este movimiento tan fuerte a nivel mundial, se nos vino esto. También no sé si ustedes oyeron, porque lo dijeron el día de ayer, que en Estados Unidos se dispararon los precios en un 40%. Y lógicamente nosotros vamos a tener esa consecuencia. Por eso es que algunos dicen en Estados Unidos les da catarro y nosotros tenemos pulmonía. Claro, eso nosotros lo vamos a sufrir y ya lo vemos.
sea, nosotros ya vemos, por ejemplo, supermercados que ya no tienen muchos productos que nosotros queríamos antes. O sea, ya no miramos aquellas estanterías tan grandes que mirábamos antes. Yo me recuerdo cuando uno quería comprar antes un zapato, uno siempre decía, ay Dios mío, pero pedía uno, mire, y aquí está este par de zapatos, había rojo, negro, morado, lila, de todos colores. Y hoy dice la gente, yo compro lo que encontré, no lo que quería, pues. Entonces, eso es precisamente ese recurso que tiene que ver con la emisión monetaria y que lógicamente tiene como primer ingrediente la inflación. ¿Y qué es la inflación? Es la disminución del poder de compra. ¿Por qué es la disminución del poder de compra? Porque hay una consecuencia en la disminución de los ingresos reales. Entonces, lógicamente, tenemos que tener bien claro este fenómeno. Y aquí les repito, el poder impositivo, el poder fiscal, el poder imperio, ese poder de coacción que solamente tiene el Estado porque hace uso de su sabiduría, solamente es una calidad inherente al Estado y nadie más lo tiene. Cuando lo tienen las municipalidades es porque el Estado se los ha permitido, el Estado central. ¿Y esto qué le permite? Le permite obtener los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población, esas necesidades colectivas. Naturalmente, yo ya le dije, no solo los tributos pueden situarse dentro de esa potestad. ¿Cómo se dividen los tributos? Los tributos se dividen en impuestos, en arbitrios y en contribuciones especiales. Por eso es que el artículo 239 de la Constitución comienza, que una compañera me leyó, comienza en que el Congreso de la República puede decretar impuestos ordinarios, extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales. ¿Por qué? Porque está hablando de los tributos. Por eso ustedes siempre oyen impuestos. Impuesto es una clase de tributos. ¿Por qué? Porque los arbitrios y las contribuciones especiales no las cobra el Estado. ¿Quién lo cobra? Las municipalidades. Los impuestos sí los cobra el Estado. ¿Por qué? Porque está contenido en el artículo 239 de la Constitución. Lo demás le corresponde a otras entidades descentralizadas. Y yo les dije por eso también que es importante los impuestos y les puse el ejemplo que el único impuesto que cobran las municipalidades es el impuesto único sobre inmuebles. ¿Por qué? Porque se hicieron convenio con las municipalidades en donde lógicamente está organizado el catastro municipal. Y esto lo tenemos que tener claro y definido. Entonces, lógicamente, no solo los tributos pueden situarse dentro de esta potestad, sino en general, toda forma de obtener fondos, principalmente dinerarios, de las economías particulares o extraterritoriales. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que en ejercicio de la soberanía del Estado se puede contratar préstamos en el exterior, préstamos en el interior, y esto se le llama recursos de crédito. ¿Y en qué consisten los recursos de crédito? En el uso que se le da al crédito, que es la capacidad que tiene el Estado de endeudarse frente a otras soberanías. Cuando hablamos de otras soberanías, estamos hablando de otros estados y nos estamos refiriendo a esos préstamos exteriores. Entonces, ¿qué es esos recursos de crédito? Esos recursos de crédito es cuando el Estado tiene esa capacidad de endeudarse, ya sea frente a otras soberanías. ¿Y cuándo es a otras soberanías? Es a otros estados. Y aquí, por otra parte, el poder imperio
ejercitado a través de la tributación lo utiliza el Estado en otras relaciones frente a los particulares, con un solo fin, con un solo objetivo. ¿Y cuál es ese fin y ese objetivo? Agenciarse los medios o recursos que estime necesarios. ¿Y qué le va a permitir agenciarse de recursos? Lo que le va a permitir es satisfacer las necesidades de la población. Esta forma de obtención de recursos está regulada por normas jurídicas de derecho público. ¿Y cuáles son esos ejemplos? Los recursos tributarios, que son los tributos. ¿Cuáles son los tributos? Los impuestos, las tasas, los arbitrios y las contribuciones especiales. ¿Cuál es la potestad de la emisión de billete? Tiene que ver con la inflación. Y lógicamente es los recursos que tienen que ver con la emisión monetaria. Y luego tenemos los monopolios financieros administrativos, en donde tenemos, por ejemplo, la lotería y muchas veces toda esa autorización para poder generar la pólvora, que es así como lo tienen los recursos hoy por hoy. Aquí yo prácticamente termino el tema de los recursos públicos y les preguntaría si no tienen alguna duda, alguna pregunta sobre este tema, y cualquiera, estoy a disposición de ustedes, ahora que hay 126 personas en el grupo. Entonces, aquí estoy para servirles si tienen alguna duda y alguna pregunta. Bueno, si no es así, voy a dar la información general para nuestro examen. El examen, si ustedes recuerdan, de acuerdo al programa publicado, miro aquí porque aquí es donde está esto, permítanme que lo estoy viendo. Esto está, permítanme que, así, el horario de exámenes que a mí me enviaron tiene que ver con que el examen lo tenemos el 23 de febrero a las 20 horas. Me imagino que ya les va a llegar cuáles son la clave para poder ingresar a los exámenes. Me imagino que les va a llegar ya la de combinación por cuestiones de seguridad, me imagino que no los han bajado. Entonces, lógicamente sí, le pediría lógicamente que tengamos claro lo del examen, y quiero hacerles las recomendaciones siguientes. Primero, no olviden de poner nombre y carnet. No lo olviden, no lo pongan mal, fíjense bien, porque cuando ustedes ponen el número equivocado del carnet, que me imagino yo que no se metieron ustedes al examen, sino se metió otra persona y no sabía el número de carnet y por eso lo puso equivocado. Recuerden ustedes que esta plataforma es una máquina que tiene un reloj, y si ustedes se pasan un minuto, sí, es un minuto, pero ya ese reloj no permite que el examen me llegue a mí, y esto nos genera problemas. Para los que no se puedan meter al examen, recuerden que extemporáneo tienen que llenar ciertas cuestiones del reglamento de evaluación. Y les digo que yo el examen extemporáneo lo hago oral. Entonces, yo les digo cuándo es el examen, recibimos la clase y ya me quedo oralmente solo con las personas con la cámara puesta y platicando un poquito de los temas con los compañeros que no se pudieron examinar. O sea, no se los digo como presión, como para asustarlos, pero sí para que ustedes tengan la idea de cómo va a ser el examen. O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer? Mandarme su carta diciendo cuáles fueron los motivos por los cuales ustedes no se pudieron examinar. Entonces, eso es lo único que yo tengo al respecto. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Aquí estoy a la disposición. Sí, Sharon Ivette Arriaza Ferini, ¿qué manda?
Sí, licenciada. Entonces, en todo caso, que no lo enviemos a tiempo, el examen no va a ser recibido. No, o sea, no es que no, si no lo mandan a tiempo no va a ser recibido, porque este sistema tiene un reloj. O sea, no es como cuando en la clase yo les decía, a ver, o cualquier catedrático, con ustedes no los hizo, les decía uno, a ver, ya me voy, y ustedes todavía contestando, y yo en la puerta, aquí, se pasa la hora y el examen no me llega. Y si el examen no me llega, ¿qué es lo único que me queda? Hacerles un extemporáneo oral si quieren tener nota. Ok. Gracias, licenciada. Evitemos esa cosa. Yo creo que también ya con estos 2 años que tenemos de dar clases, creo que ya hemos aprendido ustedes y nosotros, porque esto nos agarró sin que nosotros supiéramos y que sin que supieran ustedes, porque nunca había sido así. Sí, Brenda Marisol Noriega Gin, ¿qué manda? Licenciada, muy buenas noches. Buenas Yo tengo noches. una duda. ¿El examen será en Classroom? Sí, así es, efectivamente. Yo me imagino que ya les van a mandar las contraseñas. Gracias, Ligda. No tenga pena, sí, Héctor Alfonso Rodríguez, ¿qué manda? Héctor Alfonso Rodríguez, levantó la mano. Aquí me aparece con que levantó la mano. Sí, le decía que tenía apagado mi micrófono. Bueno. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para el examen? 40 minutos. Ok, gracias, licenciada. No tenga pena. Y son 30 preguntas, se recuerdan, ¿verdad? Porque son 30 puntos. ¿Alguna duda, alguna otra pregunta más? Bueno, si no es, sí, Julio Pérez Hernández y Willy. Ajá, primero vamos a oír a Julio, Willy, y de ahí lo oímos a usted. Sí, Julio, ¿qué manda? Licenciada, buenas noches. Perdón, tal vez no sé si ya lo explicó, pero el contenido del examen de clases, el contenido del examen va a ser los documentos que ha subido y lo que hemos visto en clase, ¿verdad? Ajá, los documentos que he subido, el PowerPoint, y hay algunos comentarios que yo he hecho que no están en el PowerPoint, pero que cuando lo voy desarrollando van apareciendo ahí. ¿Y cuál es el contenido? Hasta el punto número 4. Le agradezco mucho, licenciada. Gracias. No tenga pena, gusto saludarlo. Sí, Willy, ¿qué manda? Sí, buenas noches, compañero, buenas noches, licenciada Nájera. Hola. Solo quisiera hacerles mención a los compañeros que están presentes, como en años anteriores que hemos tenido la experiencia con la licenciada Nájera, que no se vayan a confiar, por favor, de entregar el examen 2 o 3 minutos antes por cuestiones del sistema. Ahí está, cabal. Entonces, se ha dado la situación de que muchos compañeros se confían en el horario, ni siquiera tienen vigilante el tiempo, y cuando lo están mandando no entra. Licenciada, yo, como en años anteriores, les quiero sugerir de que tomen cuenta de que muchos compañeros, si van a justificar de que porque lo mandaron tarde se examinan de extemporáneo, la carga de trabajo va a ser para usted. Y creo que la responsabilidad de cada compañero estudiante es de enviar el examen a tiempo. Por otro lado, el punto número 3 ya lo tiene el compañero Diego, creo que es Diego, ¿no? Ya lo tiene él, y de igual forma, el punto número 4 con las instrucciones que usted me dio hoy, pues está enviando el día de mañana para que ya todos tengan el punto 1, 2, 3 y 4 y que puedan estudiar para su examen. Solamente eso, licenciada Nájera. Muchas gracias. No sé si tienen alguna otra duda, alguna pregunta. Sí, Nieves, Reyes. Ajá. Buenas noches, licenciada. Yo tenía 2 preguntas. El martes vamos a recibir. A ver. Pues fíjense que yo les iba a preguntar a ustedes, ¿quieren recibirla o prefieren estudiar? Les pregunto. Estudiar, Ligda, disculpe. Sí. Vale. Entonces, miren, pues, estudien ustedes, y si alguien tuviera alguna pregunta, alguna duda, yo voy a estar esperando que ustedes se comuniquen conmigo. Entonces, yo sí voy a estar sentada aquí, ustedes estudien, pero si se les presenta alguna duda, alguna pregunta, ingresen y aquí yo les voy a resolver las dudas sin ningún problema. Muchas gracias, licenciada. Y otra pregunta. A ver. Con lo que estamos viendo con el tema, a mí me surgió la duda.
así como nosotros, si nos endeudamos, Fíjese que no se me escucha bien, ¿verdad? No, fíjese que no le escucho. No sé si me lo escribe para poder entenderlo y contestarle. Sí, voy a cambiar de internet, tal vez con el de mi teléfono funciona mejor. Está bien. Ligda, disculpe, o sea que prácticamente esta semana que inicia empiezan exámenes de los muchachos lunes 21, 23 a nosotros. Espéreme 25. Que ahorita le contesto, Okay. le contesto. Espéreme un ratito porque aquí tengo el calendario y viera que yo creo que ya estoy comenzando con Jaime. No, mire pues, ellos tienen filosofía del derecho el 21, que es el día lunes. Luego tienen el miércoles, que es derecho financiero. Tienen internacional público el 25, que es día viernes. Luego tienen el 1 de marzo y el 3 de marzo. Entonces quiere decir que prácticamente nosotros no tendríamos clase las dos semanas, porque el 1 de marzo es día martes y el 3 es día, y el examen, y el jueves es 3. O sea que prácticamente serían 2 semanas que no tendríamos clase. Sí, o sea que la segunda semana de marzo estaríamos reanudando nuevamente martes y jueves las clases con los compañeros. Exactamente, sería a partir del 7 de marzo. O sea que el examen para los que no se examinen, yo se los haría el 10 de marzo. Claro. Todo ello en aras de que ellos realmente tengan la oportunidad de estudiar para las clases subsiguientes y no dar clases nosotros entre martes y jueves. Así es, exactamente. Por eso yo les decía, si ellos prefieren estudiar, porque yo sé que su tiempo es así, que estudien, pero yo voy a estar aquí esperando si entran alumnos y si tienen alguna pregunta. Clase no voy a dar, pero dudas sí voy a resolver. Ustedes me instruyen en el momento de que subsigamos con los siguientes laboratorios para enviarlos. Exactamente, yo le digo. Exactamente. Vale, gracias. No tengo pena. Sí, Nieves, ¿qué manda? Ahora no sé si para resolverle su duda. Sí, ahora sí me escucho. Sí, cuéntenme. Licenciada, es que con la deuda que usted decía que si nosotros prestamos, pues yo me imaginé que lo debemos de tomar en cuenta en el presupuesto para ir pagando dicha deuda. Pero yo me metí a internet y dice el resultado del presupuestario déficit y no lo entendí. Entonces, no sé cómo se maneja eso porque... Mire, pues, lo que pasa es que cuando nosotros tenemos un déficit, vale, escúchelo digamos en su vida personal. Si usted tiene el dinero y necesita comprar algo para satisfacer una necesidad de zapatos, usted viene y lo paga en efectivo. Pero si usted no tiene el dinero y necesita los zapatos, lo va a pagar con la tarjeta. Y cuando lo paga con la tarjeta, está haciendo uso de un crédito que usted tiene autorizado en su tarjeta. Entonces, usted cuando utiliza la tarjeta es porque no tiene dinero. Y ese es el déficit del Estado. Si el Estado no tiene los recursos suficientes para poder satisfacer las necesidades de la población, eso es un déficit. Y si tiene ese déficit, solo lo va a poder hacer mediante la contratación de un crédito. Por eso entendió eso. Pero lógicamente, el pago del crédito va a ir dentro de los egresos del Estado. ¿Por qué? Porque eso va a generar deuda, eso va a generar pago. No sé si con eso logro explicarme. Sí, es que como me metí a ver el presupuesto del 2021 y quería como comprobar esa parte. Entonces ahí fue donde yo no entendía, porque decía, déficit 4,000, ahora le bajamos y le subimos. Así es. Así es. No tenga pena. ¿Tienen alguna otra duda, alguna pregunta? Bueno, yo solo les quiero dar un consejo ahora que ya nos estamos
acercando a los exámenes. Contesten ustedes con toda honestidad. Estudien. La única manera que tenemos de ganar los cursos es estudiando. Por ustedes mismos, traten en la medida de lo posible de estudiar, no de contestar los exámenes con los documentos que van a tener ahí a la par. Porque yo les soy honesta, el daño no me lo hacen a mí, el daño se lo están haciendo ustedes. Yo no sé si ustedes ya se pusieron a pensar que hoy por hoy hay 30,000 abogados. Y la diferencia en esos 30,000 abogados solo va a ser el conocimiento y la experiencia que ustedes tienen. Entonces, eso solamente les va a dar el conocimiento. No se engañen, que las notas no sean mentirosas. O sea, yo no me explico cómo en un examen escrito el estudiante puede sacar 30, pero cuando le hacemos el extemporáneo y es oral, saca 2 puntos. No me explico yo. Entonces, no lo hagan por mí, háganlo por ustedes. Aprovechen bien su tiempo, sean buenos abogados. Eso les va a dar, ya no para enriquecerse, pero sí para tener una comodidad. Entonces, en la medida de lo posible, hagan el examen con lo que ustedes saben. Bueno, copien un poquito si quieren copiar, pero no el examen completo. Piensen en su vida, no en la mía, porque yo ya voy para abajo. Piensen en su vida. Tengan conciencia en eso. Esto es un regaño. Yo no los estoy regañando, no lo tomen como regaño, solo yo les quiero hacer conciencia en esto, porque creo que estoy obligada a hacerles esa conciencia. Así que, suerte, pasen feliz noche, cuídense, vayan a cenar. Que bien ganado se tiene su cena. Pasen feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.